Siempre vengo un poco atabillada, según la historia. Apañado. Según la historia que voy a contar, y la verdad es que en esta me costó un poco. Entonces, bueno, simplemente las referencias son unos pendientes que son como una especie de chapa de estos de las latas, ¿no? Sí. Pero con un corazón. Y es por esa idea de coger algo a priori industrial y darle como otro uso, ¿vale? Porque hoy voy a hablar un poco de esa idea, ¿vale? Y darle como un uso un poco más artístico. Vale. Entonces, sin más dilación, voy con mi historia, con mi introducción de mi historia de ¿pero usted quién es? Pues adelante, cuénteme quién es. Todos sabemos quién era M. Rajoy, ¿no? Bueno, todos no. Pero ¿quién era R. Mut? La famosa firma que aparece en la obra La Fuente de 1917. Ese famoso urinario presentado como una obra de arte en una exposición que fue rechazado y que cambió la historia del arte moderno para siempre. Creemos saber quién está detrás de todo esto, Marcel Duchamp, pero hay un detalle que lo puso todo en duda. Una frase en una carta y una mujer, la artista Elsa von Freytag-Loringhoven. Creo que se pronuncia así. Te iba a decir, tampoco sé pronunciarlo bien, entonces voy a considerar que lo has hecho muy bien. Sí. Pues Esta es la historia. Muy interesante. Hombre, la verdad es que si empiezas con M. Rajoy, pues la historia ya comienza con interés. Es que claro, aquí la pregunta que gira un poco en torno a esta historia es quién era, ¿no? ¿Quién fue R. Mut? Y me recuerda mucho a esa famosa firma. Además, es que me parece increíble, muy bien hilado, la verdad. Sí. Siempre hay referencias. Que además el urinario lo hemos visto físicamente. Sí, uno de los muchos que hay, luego mencionaré. Sí. Y en el Tate Modern, ¿no? Esta cuestión surgió. Yo me acuerdo de el R-Mut y hablarlo tú y yo ahí más o menos. Es verdad que ya no he indagado mucho más, entonces ya no sé mucho más. Pues hoy vengo a contar la historia para quien no la conozca y para sacar algunas reflexiones en torno a ella también. Interesantes. Así que recomendamos, antes de que se pongan a escuchar la historia per se, ir al baño para no tener que hacer pausas, ¿no? Así como broma que espero que sea graciosa, y ya te dejo hablar. Vale. Bueno, pues primero vamos a ponernos un poco en contexto. Una vez hemos ido al baño y hemos tirado de la cadena, estamos en abril de 1917 y la Society of Independent Artists, o la Sociedad de Artistas Independientes, inauguraba su primera gran exposición en Nueva York. Su premisa era muy clara: cualquier artista podía participar siempre y cuando pagara una cuota de $6. Y ya con eso tenía derecho a exponer, ¿vale? Tú pagas y luego ya se va Eso viendo. es. Entonces, en principio, lo bueno de esto es que pues no había selección y por lo tanto no había miedo a que pudiesen rechazar tu obra, porque tú mientras pagases, pues podías estar ahí. Era una exposición sin reglas, o al menos así la vendían, o eso parecía. Ahora vamos a hablar, este es el contexto, vamos a hablar un poco de la pieza protagonista, del objeto encontrado, nunca mejor dicho, ¿vale? Y aquí tenemos que hablar de un artista que ya has mencionado tú en el podcast, que es Marcel Duchamp. Quien sería pues una fuente, iba a decir eso luego, una fuerte influencia en la evolución del dadaísmo, que es un movimiento artístico y cultural que se crea un poco con el fin de contrariar el mundo del arte, ¿no? Y ser un poco subversivo y romper un poco las normas. Entonces, bueno, ¿qué hizo Duchamp? Pues parece ser que compró un urinario blanco de porcelana, como nuestras tazas de ahora. Efectivamente. Y lo que hizo fue titularlo Fuente. Dejaré por aquí la imagen para quien no lo tenga en mente. Y lo firmó con el seudónimo R. Mut. Una vez hizo eso, pues lo mandó a la Sociedad de Artistas Independientes para que lo incluyeran en esa exposición que he mencionado de 1917. ¿Vale? Entonces, bueno, entre todas las muchísimas obras que recibió esta sociedad, había un objeto encontrado, nunca mejor dicho, que no encajaba con lo esperado, ¿no? O sea, no era ni una pintura, tampoco era una escultura, era algo inclasificable. Bueno, en realidad era un urinario blanco de porcelana dispuesto de otra forma, ¿no? Porque sí que estaba intervenido, estaba colocado en posición horizontal, no en la que debería estar para su uso cotidiano, y estaba firmado por R. Mut, como hemos dicho. Bueno, la pieza fue rechazada. ¿Ya había pagado antes? Entiendo que sí. Claro. Cuando tú presentabas la obra, pagabas y podías presentarlo. Pues bueno, pues la obra fue rechazada y con este gesto
la exposición rompía su propia promesa de que cualquier artista que pague los $6 puede participar, ¿no? Entonces, bueno, hasta un sistema tan libre o creativo como puede ser el artístico, pues también tiene sus límites, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa, fue rechazada. Una cosa que pienso es que me habría gustado ver las caras del jurado, ¿no? Cuando vieron de repente esta Con el pieza. desembalaje de la pieza, Eso es, sí. No sé si vendría embalada pintura, o escultura. Claro, es como haciendo una especie de checklist y decir, ¿esto dónde lo metemos, no? ¿Qué es esto? ¿Esto es una obra de arte? Porque, ¿tú crees que si esto en vez de ser un urinario comprado como tal, fuese una escultura con forma de urinario, lo hubiesen aceptado? Podría serlo, porque al menos hay como un trabajo de manufacturación y de... Puede ser. Es una pregunta interesante. Bueno, perdón, prosigue. Bueno, una cosa curiosa es que en el jurado que tomó esta decisión estaba precisamente Marcel Duchamp. Ahí va. Formaba parte del jurado. Entonces, bueno, después de esto renunció indignado y se llevó su pieza y bueno, y ya está. Y se fue muy indignado. La cosa es que esta, especie de broma o de crítica al mundo y al mercado del arte se le fue un poco de las manos y terminó en realidad creando casi un poco sin querer la primera obra de arte conceptual, ¿no? Abriendo así, yo pensaba, ¿no?, como las compuertas al maravilloso y terrorífico mundo del arte conceptual y a una de las razones por las que muchas personas no quieren visitar museos de arte contemporáneo. Es que claro, para ver una puerta, un plátano, una palmera, pues para eso, ¿no? Te vas a una frutería, a una playa. Y también una de las razones por las que escuchamos tanto la frase, ¿no?, de es que hoy en día cualquier cosa le llaman arte. Entonces, bueno, es verdad que hay arte conceptual de todo tipo. Es como en todos los ámbitos hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, bueno. Pero él, de alguna manera, podemos decir que abrió estas compuertas a este fascinante mundo del arte conceptual. Bueno, sobre la fuente se ha escrito muchísimo. Como te puedes imaginar, hay como muchísimas teorías, se le han querido dar como muchísimos significados de lo que quería decir Duchamp con todo esto, pero lo cierto es que ya el propio Duchamp lo explicó perfectamente y no hace falta irnos a teorías locas ni a simbologías extrañas. Él dijo: les arrojé a la cabeza un urinario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética. Vamos, en realidad lo que era esta pieza era una declaración de intenciones, una crítica al mundo y al mercado del arte, algo que después a lo largo de la historia del arte se ha repetido muchas veces. Pienso quizá en algo de los más recientes como El comediante, ¿no?, El plátano que has dicho, de Mauricio Catalán, y tantísimos otros ejemplos que lo que hacen era un poco lanzar el mismo mensaje, ¿no?, de reflexión o de crítica sobre todo al mercado, ¿no?, del arte más que a la historia del arte. Y aún así, esta obra, que fue rechazada en su momento, en 2004 se hizo una encuesta como a 500 reputados profesionales del sector artístico de cuál podía ser la obra más importante del siglo XX y votaron la fuente de Duchamp. O sea, primero no y luego sí. Y claro, estamos ya hablando en 2004, casi 100 años después, ¿no? Pero que esto sea la obra más importante del siglo XX, ¿no?, con tantísimos artistas de este siglo, pues es que puede que lo sea. Puede ser. Que lo sea. Y luego también que las cosas luego con perspectiva es que se ven de otra forma. O sea, no es lo mismo totalmente. vivirlo en el momento, claro, que verlo con años después. Que en general se le suele dar el valor que tiene, ¿no? De cómo... Sí, a veces hace falta ese tiempo, esa perspectiva. Sí. Bueno, por continuar con la obra, como disclaimer, ya lo he dicho antes, ¿no?, pero las fuentes que nos encontramos en diferentes museos, como el que vimos, por ejemplo, en el Tate Modern, ninguna es la fuente original, ¿vale? La fuente original se perdió y lo que nos encontramos en estos museos son diferentes. No sé si hay entre 8 o 12 copias. Entonces, bueno, ninguna es como la original como tal. De hecho, de la pieza original solo conservamos una fotografía que hizo el fotógrafo Alfred Stieglitz, que dejaré por aquí la foto, que es lo único que conservamos de esta pieza original, y que hizo la fotografía cuando Duchamp pues ya como que renunció a ser jurado y se llevó su pieza enfadado y la llevó al taller e hicieron como esta fotografía, ¿no?, después de ser rechazada. Es como una foto muy mítica. Entonces, bueno, al fin y al cabo, esta escultura, decíamos, puede que sí sea la obra más destacada del siglo XX, ¿no?, por lo que supuso, porque desde luego marcó un antes y un después en la historia del arte. Y lo más interesante, a menos yo creo, es que provocó muchas preguntas y muchas
preguntas incómodas, a menos dentro del sector artístico, como volver a plantearnos, ¿vale? ¿Pero qué es el arte? ¿Quién legitima lo que es arte? Lo que entra en una exposición, lo que entra en un museo, ¿lo deciden los propios museos? ¿Lo deciden los artistas? ¿Lo decide el público? ¿Lo deciden las instituciones? Bueno, pues todo este tipo de preguntas que creo que hoy en día también nos seguimos haciendo, ¿no? Y es bueno seguir haciéndolas. Pero claro, con esta pieza ya no importaba tanto la técnica que tenía el artista o la estética, ¿no? Como nombraba Duchamp, sino que ahora lo importante era la idea, el concepto frente a todo lo demás. Y un objeto cotidiano, por eso lo que mencionaba al principio, sacado de su contexto y de su uso, puede ser arte si el artista así lo desea, ¿no? Es lo que estábamos viendo. Entonces la fuente sirvió para cuestionar, una vez más, el sistema artístico. Pero hablando de cuestionar, si la pieza está firmada, hemos dicho, por R. Muth, seguimos sin saber quién es realmente, ¿no? R. Muth. Y esta es probablemente la historia que yo creo que muy pocas veces nos han contado. No sé, ya nos dirán quienes nos escuchen. Pero, bueno, en primer lugar, el nombre Muth, o Muth, sería la pronunciación, podría ser una referencia a la empresa J.L. Muth Iron Works. ¿Vale? Dejaré por aquí una imagen. Era pues una empresa industrial que fabricaban pues eso, urinarios, bañeras, lavabos, todo este tipo de fabricación industrial muy asociado también a la higiene, ¿no? A los baños. Entonces, bueno, podría ser que fuese una referencia a ese nombre, a Muth. Y luego, por otro lado, también hay como ideas de que podría ser un juego fonético un poco irónico, porque Mutt en inglés es como chucho o perro callejero, ¿no? Entonces, como la idea de traer algo como de la calle a un contexto más institucional, artístico. Bueno, nada es seguro en realidad. Lo único que sí que tenemos seguro es que fue Duchamp el que en 1917 presentó la pieza a la exposición. Eso sí que lo tenemos seguro. Pero ¿fue Duchamp el que creó esta pieza? Aquí es como la otra pregunta, ¿vale? Que lanzamos. Y aquí ya nos vamos a algo un poco más reciente, y es que en 2002 el crítico y curador de arte Julian Spalding publicó un libro en el que hablaba de la fuente de Duchamp. Y después de eso, el doctor Glyn Thompson, que es un estudioso de Duchamp, un experto, le contactó y le comunicó que lo que él estaba investigando no coincidía con lo que Spalding había publicado, al menos todo lo que tiene que ver con la versión de cómo el artista adquirió el famoso urinario, ¿no? Y que luego intervino. Parece ser que Duchamp lo compró en Muth, en esa empresa que hemos mencionado ahora, pero Thompson pues fue allí y confirmó que nunca hubo una tienda, sino que hubo una sala de exposición. Revisó todos los registros de la sala y no encontró nada que confirmara esa historia de Duchamp. De hecho, descubrió una cosa, y es que el famoso urinario no había sido hecho en Nueva York, sino que había sido fabricado en Filadelfia. Entonces, ¿quién hizo esa intervención y cómo llegó a él, ¿no? A Duchamp? Aquí está, la verdadera incógnita que quizá no nos han contado. Bueno, quizá y seguro que no nos han contado. Para eso tenemos que hablar del nombre que mencionaba al principio, que espero decir bien otra vez, Elsa von Freytag-Loringhoven, ¿vale? Que voy a dejar por aquí. ¿Te queda muchas veces de nombrarlo? A partir de ahora, Elsa. Elsa, vale. ¿Vale? Más conocida también como la baronesa Dada, que es como una forma en la que se le recuerda mucho, y menos conocida por ser la artista detrás de la firma R. Muth. ¡Anda! Y es que ya me quedé un poco flipando con el sombrero. Buah, es que era increíble, es que era muy Dada, ahora lo vamos a ver, pero era increíble. Como la reina de los Bridgerton. Un poco, sí, así, un poco esa ostentosidad y excentricidad, total. Bueno, ¿quién era Elsa von Freytag-Loringhoven? Era una artista alemana que destacó en la pintura, en la escultura, en la poesía y en la performance, incluso antes de que existiera la performance con ese término y esa idea como tal. Desde muy jovencita, con 19 años, abandonó su hogar y se fue a Berlín, y allí estuvo trabajando como modelo y empezó a moverse un poco ya en la vanguardia artística y a desarrollar su faceta como pintora y como poeta. Después sufrió como una serie de muchas mudanzas por diferentes sitios hasta que llegó a Estados Unidos y bueno, finalmente lo que nos interesa es que terminó asentándose en Nueva York y ahí su influencia fue cada vez mayor. Por ejemplo,
establece una estrecha amistad con artistas como Marcel Duchamp o Man Ray. Sorpresa. ¿Vale? Que eso le hizo tener pues, buenos contactos, pero aún así ella como que ya se iba haciendo un nombre. Para Duchamp o para Man Ray, pues trabajó como modelo, por ejemplo, y también desarrolló su poesía, su pintura, sus esculturas vanguardistas y sus performances callejeras, que como hemos dicho, pues en ese momento el término performance y un poco este trabajo artístico no existía como tal. La Así idea, que ¿no? fue como bastante pionera en ese sentido. En definitiva, y ya viendo el retrato, ¿no lo has visto? Llevó el estilo dadaísta como forma de vida. Y de hecho por algo se le recuerda como la baronesa Dada. Pero es que no solo contradecía lo establecido en el ámbito artístico, que era un poco el objetivo del dadaísmo, sino que también lo hacía socialmente. Por ejemplo, en un contexto en el que las mujeres pues no tenían muchas facilidades y mucha libertad social, pues ella, por ejemplo, tuvo muchísimos amantes, se casó hasta 3 veces, es decir, vivía como su vida sexual y amorosa de una manera muy libre. Y luego también llevó el dadaísmo a su forma de vestir. Y aquí voy a ir dejando algunas imágenes para que veamos un poco, ¿no? Y voy a decir algunos ejemplos de cosas que hacía. Llevaba, por ejemplo, cucharillas como pendientes, que es algo que me gustaría haber hecho, pero no lo he podido gestionar. Latas de tomate como sujetador, ¿no? Latas de tomate vacías. Tartas como sombreros. Se afeitaba la cabeza, se teñía el cabello. Entonces, bueno, todo como muy, muy excéntrico y muy dada. Ella era moda y era vanguardia. En este, por ejemplo, no con las cucharas y bueno. Y sobre todo fue pionera en esa idea de dar otro uso a objetos cotidianos como unas cucharas. ¿Vale? Entonces está aquí un poco esa idea de dar un doble uso a los objetos industriales y a los objetos cotidianos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de ella? ¿Y por qué he dicho que es quien está detrás de la firma de RMatch? A pesar de que en muchos sitios aún no lo ponen como es, ¿no? Pero bueno, luego ya cada uno sacará sus conclusiones. Aún así, ¿cómo sabemos que fue ella quien envió el urinal a Duchamp desde Filadelfia hasta Nueva York? Pues por una carta que se encontró hace no tanto, en 1982, muchos años después de que ya fallecieran. Y era una carta que Duchamp envió a su hermana Susan y en la que escribió lo siguiente. Una amiga, empleando el seudónimo de Richard Mutt, me envió un urinario de porcelana a modo de escultura para ser expuesto. Como no tenía nada de indecente, no había ningún motivo para rechazarlo. Fuente primaria. Sí. Bueno, Duchamp hizo eso. No rechazó esta idea y no rechazó este trabajo brillante que además ya estaba hecho. Él no tenía que hacer nada. Más que, tener, es verdad que hay que reconocerle, ¿no? Tener como, pues la perspicacia, no sé, de decir, pues lo voy a presentar a una exposición y ver qué pasa. Pero bueno, tampoco voy a ser yo quien le defienda en este caso, ¿vale? Poner los $6 para participar eso. en la... Así que hizo eso, dijo, bueno, esto es fantástico, voy a presentar la obra de la exposición. Nunca dijo a quién pertenecía esa obra y esa idea, que yo creo que es aquí lo que más se valora, ¿no? Ese concepto, esa idea, nunca lo dijo. Y el resto pues fue historia del arte, en realidad. Que no se cuenta, pero... Entonces, esto también es curioso porque Elsa ya en ese momento era conocida por trabajar con una estética muy del ready-made, que lo hemos visto en algunos de sus retratos, antes de que el concepto de ready-made o de objeto encontrado, como hemos dicho antes, existiera. Entonces ella resignificaba los objetos industriales, cuestionaba las normas del arte y todo esto lo hacía mucho antes de que Duchamp presentara el urinario. Entonces, en ese contexto, presentar un urinario como obra de arte para ella es que no hubiese sido nada extraño, encajaría mucho en el discurso. Otro día en la oficina, ¿no? Claro, la cuestión es que ella no lo hizo. Pero el hecho es que al ser difundida y defendida públicamente por un hombre y por Duchamp, pues nadie lo cuestionó y se le atribuyó la obra directamente a él. Y él tampoco hizo por desmentirlo o contar la historia de detrás, ¿no? Claro, es que esta parte también... Eso es. Y hasta muchos años después, si nunca se hubiese encontrado esta carta, pues seguiríamos contándolo así, ¿no? Entonces, bueno, espera porque aún hay más. Elsa, además de... iba a decir supuestamente, pero bueno, además de crear la fuente, también creó la obra Dios, ¿vale? Que es otra obra suya.
que dejaré por aquí, que es considerada como la primera obra del Dada norteamericano, que es una tubería de plomo, así como retorcida, sobre un pedestal. Bueno, parece ser que también, pues como tiene cierta forma fálica, acude al cielo porque Dios es hombre, bueno, pues todo este tipo de reflexiones, ¿no?, que podríamos sacar también. Entonces, a pesar de que Fuente y Dios fueron dos obras creadas en la misma época, en el mismo contexto temporal, y que pues fueron hechas por la misma mujer, la única que tuvo repercusión en la historia del arte fue la que se supone que hizo un hombre, ¿no? O que presentó y defendió un hombre. De la otra, no sé si tú la habías escuchado. Yo no, hasta que investigué sobre esto, ¿no? Entonces, la única que tuvo repercusión y que se considera como la obra que empezó el arte contemporáneo es la que defendió Duchamp. Y de hecho a Duchamp se le sigue considerando como el precedente del dadaísmo norteamericano, y a Elsa todavía se habla de ella muchas veces como una artista excéntrica, ¿no?, que estaba loca y que hacía cosas como muy extrañas sin darle el valor que tenían realmente esas cosas. Pero bueno, como me enfada un poco esto, yo quería terminar con dos cosas que me gustan mucho, pues para hacer un final un poco más alegre. La primera es un poema, como hemos dicho, pues Elsa también era poeta, un poema que escribió Elsa y que dice: cuando era joven, tonta, amé a Marcel Duchamp. Se comportó tercamente. Muy sutil, o sea, muy más que sutil, muy elegante, ¿no? Para decir, me junté con alguien un poco idiota. Increíble. Y la otra, algo un poco más poético, es el nombre este con el que se le recuerda, ¿no?, de baronesa Dada, y cómo la revista The Little Review ya consideró a Elsa como, y cito, la única persona en el mundo que viste Dada, ama Dada y vive Dada. Lirarara, me recuerda un poco. Un poco. Entonces, bueno, creo que esto ya es como un resumen un poco. Y ya está, y esta es la historia, y ahora traigo un poco la reflexión que en realidad ha ido surgiendo a lo largo de toda la La has historia. ido soltando. Eso sí. es. Si quieres la digo ya. Sí. Que más allá pues de otra artista que traigo, de que fue invisibilizada por la historia, que un hombre se llevó su prestigio, me parece también interesante la idea de cómo se construye el relato del genio de la historia del arte, ¿no?, que hemos mencionado tantas veces. Y a quién recordamos por ello, ¿no? Y cómo Duchamp sigue siendo el padre del arte contemporáneo, el que abrió estas compuertas que hemos dicho. Pues bueno, lo comentaba al principio, pero ahora quería volver a traerlo, ¿no? Eso, traerlo sobre la mesa y volver a reflexionar sobre ello. Y que tal vez el gesto radical de esta historia no fue tanto el de Duchamp al exponer un urinario en un museo o en una exposición, sino evidenciar cómo muchas mujeres quedaron fuera del reconocimiento o del prestigio, incluso cuando estas mujeres, ya estaban en el centro de la vanguardia artística en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esta lectura de la historia del arte? Y sobre todo algo que creo que ya he mencionado en otros episodios, que es la importancia de seguir investigando, de seguir revisando. La historia del arte no está escrita, sino que tiene que seguir reescribiéndose y releyéndose. Y bueno, y esa es un poco la reflexión que creo que ya he traído otras veces, pero que es que cuando se descubren estas historias pues da mucha rabia, pero también creo que motiva, ¿no?, a seguir investigando y seguir contando todas estas historias. Pues que lo has dicho muy bien, o sea, es un poco, por desgracia, lo de siempre, ¿no? Encima es el genio masculino siempre. O sea, Por supuesto. yo no he escuchado nunca una genia. Una mujer es como, no, una mujer que lo hacía muy bien, ¿no?, una gran artista, tal, pero genia, nunca. Pero siempre como a nivel técnico, ¿no?, o cosas así. Sí. Pero si hacía cosas un poco extrañas, muy de artista loco pero creativo, pues era una loca, era una excéntrica, claro, ¿no? Que creo que es un poco pues lo que se sigue diciendo en muchas ocasiones sobre ella. Pero luego tienes a Dalí, que estaba zumbado de la cabeza. Efectivamente. Y es como un genio. Incomprendido, adelantado a su época y todo eso. Hombre, ese bigote se adelantaba a su época y a 3 épocas también, porque, madre mía. La verdad es que el bigote yo es de lo poco que defiendo de Dalí, porque la verdad es que increíble. Pero bueno. Pues me parece una historia muy interesante. Me alegro. De hecho, creo que podríamos hablar de ella en alguna de las sesiones. Lo estuve pensando porque hay mucho que hablar y creo que es súper interesante. Sí, sí.
Bueno, vamos a hacer un pequeño spoiler, pero ha surgido natural. Aquí en Zaragoza desarrollamos un ciclo que se llama Café de Artista en la Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que hablamos de mujeres artistas. Bueno, desmarcadas. Es en ese espacio, pero se llama desmarcadas. Efectivamente. Y hablamos de mujeres artistas, que ya empezamos con mujeres artistas, porque siempre hay que decir mujeres antes de artistas. Hemos hablado de Clara Peters, Ilma Clint, Sofonisba, Anguissola. Próximamente nos toca otra más y seguramente, si se prorroga el proyecto, pues igual hablamos de... Yo encantada. De la baronesa Dada, que me parece muy interesante, la verdad. Pues me alegro. Sí. Ahora ya cuando veamos otra de las copias, pues ya... Lo miraremos con otros ojos, ¿no? Claro, es que a mí ahora me gustaría ver las obras de Duchamp para ver si, o sea, realmente desentona mucho con todo lo demás de Duchamp. No, realmente luego él hacía eso y luego también hacía como ensamblajes entre diferentes objetos. Pero bueno, la cuestión aquí es un poco la de reconocimiento y la de, pero usted quién es, ¿no? ¿Quién hay detrás de esta firma R. Mut? Y si los museos también, a la hora de explicarnos la obra, nos están contando un poco todo o se quedan en es una obra de Marcel Duchamp, ¿no? Que se quedan en eso. Normalmente, o sea, el Museo de Arte Contemporáneo en general hay excepciones, pero ponen la obra y si la entiendes bien y si no la entiendes también. Sí, pero no tanto entenderla, sino a quién estamos atribuyendo que es esta pieza. Claro, ¿no? o sea, toda la historia que hay detrás de esa pieza, que más allá de, lógicamente, ayudarte a entender la pieza, es contextualizar, pues Duchamp, en este caso no, pero bueno, se desarrolló en un momento, quería reflejar una cosa. Hay que contextualizar, sobre todo yo creo que el arte contemporáneo hay que contextualizarlo porque es que si no, yo entiendo que no se entienda. Actualizarlo, es que si se encuentran estos datos, esta carta, pues es que igual hay que contar esa parte también, igual hay que nombrar a Elsa. Entonces, bueno, he de decir que en Wikipedia creo que habían incluido ya esto, y se nombraban a Elsa y le ponían como, creo que no con mucha certeza, ¿no? Pero como que podría haber sido ella quien lo hizo, así que bueno. Ya es un paso más que muchos museos, ¿no? Sí.